Queridos hermanos, en este domingo, la palabra de Dios es una hermosa enseñanza, un hermoso mensaje para quienes la hemos escuchado y la hemos celebrado. Isaías, el profeta, nos recuerda en la primera lectura que el mensaje divino es fuente de salvación. Es como la semilla que el sembrador esparce. Es como la lluvia y la nieve que empapan la tierra y la purifican. Las tres lecturas bíblicas, sobre todo el Evangelio con esta hermosa parábola, y la primera lectura nos hablan de la eficacia de la palabra de Dios que se nos da como alimento. Y no podemos decir que no se nos da la palabra. Se nos da a través de la lectura o de la oración con la Sagrada Escritura. Se nos da a través del estudio de la Sagrada Escritura. Se nos da en las celebraciones, porque en cada una de las celebraciones sacramentales y en nuestra celebración eucarística, que es la más importante, siempre el rito sacramental está iluminado por la palabra. Y se nos da en la catequesis, en el consejo que algún hermano nos da. La palabra de Dios siempre se nos está dando. Y debe dar fruto y fruto de obras buenas en nosotros. Así nos dice pues la primera lectura: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Y el fruto de esa palabra que se nos da, pues depende de cómo nosotros aceptemos o no aceptemos esta palabra de Dios que se nos da. Como la fe, una semillita que se deposita en nuestro corazón y que nosotros tenemos que recibirla, abonarla, regarla para que dé frutos de obras buenas. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla de la belleza de la creación y de la belleza de la salvación. Toda la creación gime, dice la segunda lectura, la carta del apóstol, gime en medio de fatigas, esperando la recapitulación de los tiempos. Y este es el mensaje que nos da el apóstol en su carta. El objetivo de sus palabras es fortalecer nuestra esperanza, porque si es hermosa la creación, mucho más hermosa es la salvación, la resurrección de Cristo que nos ha alcanzado su gloria. Dios, Padre, Señor de la historia, crea todas las cosas y como corona de la creación crea al hombre y lo hace capaz de dominar toda la creación, le da inteligencia, le da voluntad, le da libertad, le da capacidad de amor. Esa es la belleza de la creación. Y dice el apóstol: considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. Si es hermosa la creación, decía, es mucho más hermosa la salvación. Dios crea todo por Cristo y Cristo redime esa creación y se la devuelve al Padre. La creación está ahora sometida al desorden por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esta es la hermosa reflexión que nos hace el apóstol San Pablo en la segunda lectura. Y el Evangelio de hoy, la tercera lectura, es la parábola tan hermosa del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Otros cayeron en terreno pedregoso. Otros
Otros granos cayeron entre espinos, y otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. Estamos viviendo el tiempo litúrgico ordinario, que precisamente una de sus riquezas de este tiempo litúrgico es que nos va presentando lecturas bíblicas continuadas y que en estas lecturas nos está presentando la vida pública, la predicación, los milagros y las parábolas del Señor. Y hoy escuchamos esta hermosa parábola, la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar y explica lo que significan estos pasajes de la parábola. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador, dice la narración del Evangelio. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Ese es el terreno pedregoso. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, termina la parábola, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos al 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. A la luz de esta parábola, a nosotros nos toca ver qué terreno somos: pedregoso, espinoso, camino o tierra buena. Jesús es el sembrador, la palabra de Dios la semilla, una palabra destinada a producir fruto. La cantidad de fruto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas depende básicamente, como explica Jesús, de la apertura de nosotros para recibir esa palabra, de cómo está nuestro terreno. Detengámonos primero en la imagen del sembrador. El sembrador es ese hombre que desde temprano sale al campo y con generosidad esparce la semilla. Así es Jesús. Él quiere que todos se salven y tengan vida en abundancia. Por eso esparce como sembrador la palabra que libera y da vida. Detengámonos también en esa pequeña semilla, una semillita muy pequeña, apenas perceptible, pero destinada a dar mucho fruto. Frutos de obras buenas, decía, frutos de conversión, de amor, de paz, de justicia. Y detengámonos también en los diferentes tipos de terreno. Unos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Cuántas veces oímos la palabra, pero no hacemos el mínimo esfuerzo para aceptarla y profundizar en ella, para entenderla, para entender lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra? Otros granos cayeron en terreno pedregoso. ¿Cuántas veces recibimos la palabra con entusiasmo, pero sin comprometernos a fondo? Acogemos la palabra con alegría, nos lanzamos quizá a vivirla y a compartirla con otros, pero ante las primeras dificultades nos marchitamos, nos desinflamos, dejamos que esa semilla se seque. Otros cayeron entre espinos, o sea, recibimos la palabra, la recibimos con alegría, dejamos que eche raíces, nos mantenemos firmes ante las dificultades que se presentan, pero cuando viene la tentación, nos damos por vencidos,
nos dejamos atrapar y éstas terminan por ahogarnos. Y la tierra buena, otros granos, termina la parábola diciendo, otros granos cayeron en tierra buena. Esta tierra no es la tierra pisoteada del camino, tampoco es la tierra con piedras, con espinas, es tierra buena. Una tierra bien preparada para recibir la semilla de la palabra y producir abundantes frutos. Y aquí están todos aquellos que oyen la palabra, la entienden, la aceptan en su corazón, hacen vida a esa palabra y dejan que dé fruto. Por eso, queridos hermanos, a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar y celebrar, a la luz de esta parábola tan hermosa del sembrador y la semilla, preguntémonos, ¿qué tanto me esfuerzo por tener mi terreno limpio, bien abonado, bien preparado para recibir esa palabra? ¿Qué tanto dejo que la buena semilla, que es la palabra de Dios, produzca frutos de conversión, de amor, de paz, de justicia? Y cada uno respóndale al Señor, porque cada uno de nosotros conoce su corazón, sabe lo que hay en su corazón y sabe cómo recibe esa palabra y sabe cómo recibe al Señor. Cada uno pues respóndale a la luz de esta palabra de Dios y de esta parábola, respóndale al Señor en su corazón. Por eso pidámosle lo que ya le pedimos al principio en la primera oración que le hemos dirigido. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos nos profesamos como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan o que llevamos y cumplir lo que eso significa. O sea, que seamos buenos hijos de Dios, buenos hijos de la Iglesia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos fieles en el cumplimiento de sus mandatos, de sus mandamientos. Pues eso le pedimos al Señor en nuestra celebración eucarística dominical. Y así, con estos sentimientos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa.